Bienvenidas mujeres hermosas a un nuevo episodio de Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Estamos ahora en embarazo y parto. Esta sería la segunda parte. Quien te habla, Melissa Ríos, y estoy muy contenta de poder volver a leerte este maravilloso libro. Recuerda que yo estoy acompañando este proceso desde el lugar de mi experticia, entonces si durante la lectura hay algún punto en el que quiera enfatizar y quiera contarte otras maneras también en las que puedes tú como adaptarlo a tu vida, o hay algo que yo te pueda como ampliar más la información, lo haré. Y pues esto se trata de que lo leamos, que lo hablemos, que lo conversemos juntas, que sea como un tipo círculo de mujeres de manera online. Entonces pues bueno, lo voy leyendo y lo vamos conversando. Te invito a que me sigas por Instagram, @unasostenible, donde te comparto también muchos tips para tu salud menstrual, hormonal, sobre energía femenina y también sobre crecimiento personal. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En su libro Birthing Normally, Gail Peterson dice que las mujeres paren igual como viven. El parto es una situación de crisis para muchas mujeres. Lo abordan del mismo modo en que abordan cualquier crisis. Algunas creen que son impotentes, mientras que otras quieren asumir el mando. Un estudio de las diferencias entre las mujeres que eligieron inducir el parto y las que eligieron dejarlo venir espontáneamente demostró que las que eligieron la inducción desconfiaban de su sistema reproductor. Eran más propensas a quejarse durante sus reglas. Tenían más complicaciones en su historial ginecológico y sentían más ansiedad respecto a entrar en el proceso del parto. Gail Peterson y Lewis Mell realizaron un estudio de mujeres embarazadas en el cual lograron predecir con un 95% de exactitud cuáles de ellas tendrían problemas durante el parto, basándose en los criterios del cuadro 7, respaldado por muchos estudios sobre complicaciones individuales. Acá les voy a mostrar el cuadro que ella comparte. Ok. Al rescate de la parturienta. No es infrecuente que la parturienta pida a su pareja que haga algo para rescatarla de la situación en que está. Que bien recuerdo a algunos hombres cuya esposa buscó su apoyo durante sus contracciones gritando: «Jerry, haz algo». Esos hombres me chillaron diciéndome: «¿Cuánto tiempo va a continuar esto? Más le vale que lo arregle pronto o me va a oír». Muchas veces he sido amenazada por maridos que querían que arreglara el proceso del parto de su mujer lo más pronto posible, porque si no... Incapaces de controlar el malestar de su esposa y furiosos por su sensación de impotencia en un proceso en el cual no pueden hacer nada, esos hombres arremeten contra el médico. Ponga fin a este sufrimiento. La esposa, incapaz de continuar en su habitual papel de absorbente de la conmoción emocional masculina, observa impotente o espera que su marido haga su papel de «Señor, arréglalo todo». Estas mujeres se desconectan aún más de sí mismas. El parto ciertamente no es un momento ideal para educar a una pareja acerca de las experiencias transformadoras. Sin embargo, sí se los puede animar entre contracción y contracción a que simplemente estén en el proceso, comprendiendo que es normal y natural y que no es una amenaza para la vida. Entonces, a veces eso les sirve para trabajar con las contracciones y el proceso y no en contra. Mi socia Bethany le recuerda al marido o compañero de su paciente que él no puede tener el bebé en lugar de su mujer y que tampoco puede quitarle el dolor, pero lo que sí puede hacer es amarla. Ese es un fabuloso regalo para la mayoría de las mujeres en el trance del parto, simplemente ser amadas durante todo el proceso. Las mujeres que cambian de actitud en el parto suelen cambiar para siempre, por el conocimiento de que fueron capaces de pasar por él y que después de todo sí tienen recursos interiores. Para hacer eso necesitan de un apoyo constante. Ninguna mujer debería parir jamás sin ese apoyo. Pero no siempre es posible cambiar una manera arraigada de hacer frente a las cosas durante el parto. Cuando yo todavía asistía a partos, descubrí que ninguna cantidad de engatusamiento, educación ni súplicas por mi parte podía cambiar la creencia heredada de muchas mujeres de que no pueden parir normalmente, de que tienen que ponerles anestesia para hacerlo. El sistema médico participa plenamente en tratar el parto como una urgencia que necesita una cura. Dada su naturaleza patriarcal adictiva, el sistema médico se convierte en el marido simbólico de todas las mujeres que gritan «Jerry, haz algo». Y la verdad es que los médicos estamos formados en muchos sentidos para hacer algo. Cada uno de nuestros actos tiene un precio. Algunos estudios demuestran, por ejemplo, que la anestesia general aumenta el índice de cesáreas.
Ese anestésico relaja los músculos del suelo pelviano, lo cual contribuye a que el bebé se presente con la cabeza en la posición llamada de occipucio posterior, es decir, con la cara hacia arriba. Es mucho más difícil expulsar al bebé cuando está en esa posición. Esto también hace más lento el proceso y puede aumentar la molestia o angustia del bebé. La anestesia epidural es también una metáfora de nuestra actual actitud hacia el parto con la mente separada del cuerpo. Quiero estar despierta y despabilada intelectualmente, pero no quiero sentir mi cuerpo. Un ejemplo de esto ocurrió hace poco. Un médico de cabecera, amigo mío, asistía al parto de una mujer a la que le habían puesto la epidural y estaba a punto de dar a luz. Ella continuaba viendo una serie de televisión totalmente inconsciente de lo que le estaba ocurriendo bajo la cintura. En el momento en que el bebé estaba coronando, naciendo en realidad, le pidió a mi amigo, el médico, que se hiciera a un lado porque le tapaba el televisor. Aunque en este caso la epidural no es el villano, ciertamente le hacía mucho más fácil a esta nueva madre mantenerse desconectada de su bebé recién nacido que si no hubiera recibido esa inyección. Además, los analgésicos atraviesan la placenta y pueden afectar al bebé. El forceps, la episiotomía, el vacuoextractor, la estimulación de las contracciones con oxitocina y la cesárea innecesaria son otras intervenciones que no están exentas de riesgos. Yo creo que la mujer tiene en su interior el poder de parir normalmente y que los fármacos y anestésicos tienen posibles efectos secundarios. Cuando asistía a partos me sentía frustrada con las mujeres que no tenían la menor intención de dar a luz de modo normal y trataba de cambiarlas. Pero ese era un problema mío y no necesariamente suyo. Ellas deseaban toda la tecnología que podía ofrecerle el hospital. Ahora comprendo que no era mi tarea cambiarlas a ellas ni cambiar a nadie. Cada mujer debe mirar en su interior y ver dónde está y ser lo más sincera posible consigo misma. Mi trabajo consiste en presentar alternativas en cada situación y dejar que la mujer elija. También debo ser clara respecto a mis creencias y mi programa. La tecnología en el parto. Durante la gran tormenta de nieve de 1978 en Boston, cuando estaban cerradas todas las calles y carreteras y era imposible conducir, iba en esquí a un hospital cercano en que no había servicio de tocología a asistir partos en la sala de urgencias. Las parturientas eran trasladadas a los hospitales más cercanos por la Guardia Nacional. El personal de la sala de urgencias, acostumbrados a tratar de todo, desde heridas de disparos hasta ataques al corazón, se sintieron perdidos con estos partos. Por su propia naturaleza, las personas que atienden en las salas de urgencias están preparadas para hacer algo rápido. Los partos, por su propia naturaleza, necesitan exactamente lo contrario. Necesitan las cualidades de una comadrona, estar al lado esperando con una actitud de apoyo y cariño mientras hace muy poco en el sentido convencional. Es la mujer la que da a luz el bebé, no el médico ni el personal, que en la mayoría de los casos simplemente lo recogen. Los hospitales, sin embargo, están equipados para alojar y medicar los más profundos temores de la parturienta. Los procedimientos hospitalarios normalmente no tratan estos miedos muy reales, sino que medicalizan los partos. Están diseñados para ahorrarnos la molestia y los dolores del parto, una actitud en la que la sociedad contribuye colectivamente. Las prácticas de hospital emanan lisa y llanamente de nuestra veneración por la tecnología y nuestro miedo del proceso del nacimiento. Los médicos han estado muy bien dispuestos para mejorar los resultados en tocología porque nuestra cultura cree en la superioridad de la tecnología respecto a la sabiduría natural del cuerpo. Confiamos más en la tecnología que en la experiencia de sí misma de la mujer y los beneficios documentados de un apoyo humano afectuoso durante la labor del parto. Desgraciadamente, las creencias que respaldan los procedimientos hospitalarios suelen estar tan generalizadas que incluso las mujeres que entran en el hospital con el deseo de tener un parto natural suelen acabar con algún tipo de intervención. Esto se debe a que la parturienta es muy vulnerable. Si no es apoyada durante su parto por personas que confían verdaderamente en este proceso y lo consideran normal, pueden convencerla casi de cualquier cosa. Monitores fetales y cesáreas. No hay ejemplo más claro del uso excesivo de la tecnología durante el parto que el elevado índice de cesáreas en muchos hospitales de Estados Unidos a consecuencia de la medicalización del parto alimentada por el temor a los pleitos si un bebé no resulta perfecto. No obstante, estos índices de cesárea varían muchísimo según el médico y el hospital. El promedio en muchos hospitales docentes es del 25%, pero en algunas ciudades una mujer blanca con seguro médico tiene un 50% de probabilidades de que le haga una cesárea.
Durante mis prácticas como residente, que fue cuando entró en escena el monitor fetal y comenzó a elevarse el índice de cesáreas, recuerdo que yo pensaba, ¿cómo puede ser que el 25% de las mujeres no sean capaces de pasar por un acontecimiento fisiológico normal sin la ayuda de la anestesia y una operación importante? ¿Cómo es posible que haya sobrevivido la raza humana si tantas mujeres realmente necesitan una operación para dar a luz? ¿Qué está pasando aquí? Se me enseñó que debía tratarlas a todas como si fueran a tener una posible complicación, como si de pronto el parto normal se fuera a convertir en una crisis. Siempre que llegaba una parturienta, inmediatamente le colocábamos el suero, le sacábamos sangre, le rompíamos el saco amniótico, enchufábamos un electrodo en la cabeza del bebé e introducíamos un catéter en el útero para medir la presión uterina en el monitor fetal. Entonces, ella y su familia, los médicos y las enfermeras, todos fijábamos la vista en el monitor y prácticamente dependíamos de él para que nos dijera qué debíamos hacer a continuación. A la mujer se le pedía que se colocara en la posición que venía mejor para el monitor, no la que era mejor para ella. Recuerdo que yo trataba de poner estos artilugios para el monitor incluso a mujeres que estaban a punto de parir cuando entraban por la puerta. Si no tenía una hoja del monitor para documentar el parto y había un mal resultado, sabía que tendría dificultades con mi médico responsable. Después, los estudios demostraron que la monitorización fetal en realidad no mejora el resultado perinatal, en comparación con la enfermera que ausculta los latidos del corazón cada cierto tiempo. Lo que sí hacía era aumentar el número de cesáreas, gran ejemplo de cómo la tecnología se afirmaba antes de que se tuvieran todos los datos. La monitorización tiene su lugar, no estoy en contra de ella, sencillamente no sustituye la afectuosa interacción humana, aunque con frecuencia se utiliza como si lo hiciera. Durante mi segundo año de residencia asistí a una reunión a la Asociación Internacional de Educación para el Parto y allí me enteré de que el saco amniótico normalmente se rompe cuando la mujer comienza a empujar y que hay pruebas de que al romperlo artificialmente los bebés sufren más estrés dentro del útero. El pH de la sangre de su cuero cabelludo es menor. En esta reunión también aprendí que el líquido amniótico es el mejor envoltorio disponible, protege el cuerpo del bebé durante las contracciones. ¿Por qué nos afanamos tanto en estropear la protección de la naturaleza? Para poder enchufar nuestros monitores tecnológicos. Es de extrañar que la mujer se asuste y por consiguiente su bebé cuando se la engancha a 3 o 4 tubos y cables diferentes y después se le rompe el saco amniótico, lo cual ocasiona sufrimiento al feto. Al mirar la retrospectiva me doy cuenta de que muchos casos de sufrimiento fetal podrían haberse aliviado tranquilizando a la madre y pidiéndole que se centrara en su interior, donde estaba su bebé, y le enviara mensajes tranquilizadores. El biofeedback ha documentado el profundo efecto de los pensamientos en los sistemas corporales, como la presión arterial, el pulso y la resistencia de la piel. El bebé forma parte del cuerpo de la mujer. Ella puede sintonizar con él. Muchos tocólogos tienen la arraigada convicción de que el parto vaginal es simplemente peligroso y que conduce a un mayor trauma fetal. He participado en discusiones con colegas, hombres y mujeres, que en un plano muy profundo y posiblemente no examinado, creen que el parto abdominal es la modalidad superior de llegada al mundo. Aproximadamente el 50 al 85% de las mujeres que han tenido un parto con cesárea pueden parir normalmente a sus hijos siguientes. Aunque a los tocólogos solían enseñárseles al principio, una vez una cesárea, siempre una cesárea, esto ya no es así. La bibliografía científica que documenta la seguridad de los partos vaginales posteriores apareció a fines de los años 70. Durante mis años de prácticas ofrecíamos rutinariamente la opción del parto vaginal, después de una cesárea. Sin embargo, todavía no se ofrece esta opción a todas las mujeres que son candidatas para ello. Y aquellas a las que sí se les ofrece no suelen elegirla, probablemente porque tienen miedo. Un artículo aparecido en una de las revistas de obstetricia y ginecología se titulaba «Cuando la paciente pide una cesárea». El Dr. Bruce Flam, entrevistado para este artículo, dio justo en el blanco cuando dijo: «El hecho de que alguien tenga miedo no es una indicación de cesárea, es una indicación de educación». Ciertamente la medicina es una calle de dos direcciones. Una de mis colegas, la doctora Bethany Hayes, al leer el artículo comentó: «Esto sí que es bueno. Creamos el miedo al parto vaginal y después le echamos la culpa a la paciente». Los índices de cesáreas varían enormemente de un médico a otro. Algunos de mis colegas tienen índices de cesáreas de solo el 6%. Solo los médicos que apoyan firmemente la atención del parto por una comadrona. Episiotomía.
Otra intervención que normalmente no es necesaria es la episiotomía. Se calcula que al 61,9% de todas las mujeres que dieron a luz por la vagina en 1987 en Estados Unidos se les practicó la episiotomía, que es la incisión del tejido situado entre la vagina y el recto. A nivel nacional, al 80% de las madres primerizas con parto vaginal se les practica esta operación. En muchos hospitales se hace esta intervención prácticamente al 100% de las mujeres. Lamentablemente, las mujeres a las que se les practica la episiotomía tienen 50 veces más probabilidades de sufrir graves laceraciones que aquellas a las que no se les practica. El motivo de esto es que los cortes de la episiotomía suelen extenderse a más tejidos vaginales durante el parto. Este corte quirúrgico del perineo puede ser causa de una excesiva pérdida de sangre, dolorosas cicatrices y un innecesario dolor posparto. Además aquí, ojo, del daño de los nervios, chicas, que, también es algo súper importante. Hay mujeres que nunca más volvieron a sentir un orgasmo, porque igual recordemos que el clítoris no solamente es la parte del capuchoncito, sino que se extiende a los lados de la vulva. Entonces, eso también daña, en ese sentido, a las mujeres. Es terrible. El dolor de la mujer puede afectar a su vínculo con el bebé y la lactancia. No se ha comprobado ningún beneficio a largo plazo en las mujeres en las que se les ha practicado la episiotomía, aunque se me dijo repetidas veces que esta operación era absolutamente necesaria para prevenir un posterior prolapso del útero o una excesiva flojedad de la vagina. Los estudios han demostrado que el hecho de que a una mujer le practiquen la episiotomía o no depende mucho de si es un médico o una comadrona quien asista a la mujer en el parto. A las parteras se les enseña a asistir partos de modo normal, sin intervenciones. Los médicos naturalmente hacen más, se los ha preparado para eso. Dejar que la mujer empuje a su bebé para que salga lentamente y sin intervenciones es una experiencia excepcional en algunos hospitales. Un análisis retrospectivo de 2.041 partos vaginales operatorios, lo cual significa que usó forceps o un vacuo extractor, realizado en San Francisco, demostró que el índice de desgarros de 4º grado, el desgarro extendido hasta el recto, bajó del 12,2% al 5,4% durante un periodo de 10 años, mientras que el índice de episiotomías en el hospital bajó del 93,4% al 35,7%. Si bien aumentó el índice de laceraciones vaginales, estas son leves y muy fáciles de reparar comparadas con el daño que causan las episiotomías. Además, son mucho menos dolorosas. No hay ningún informe que apoye la necesidad de la episiotomía de rutina. Sin embargo, esta se continúa enseñando como un procedimiento rutinario en algunos programas de formación durante las prácticas de residencia, pero en otros va disminuyendo. La episiotomía es un ejemplo elocuente de cómo en la práctica clínica una creencia, el cuerpo de la mujer no puede parir sin intervención, puede de hecho triunfar sobre las pruebas científicas, que en este caso no respaldan la práctica de la episiotomía. Anestesia. La anestesia moderna es un regalo en muchos casos, pero en el proceso del parto se usa con demasiada frecuencia. Esta cultura cree que si poco es bueno, más es mejor. Así pues, actualmente hay servicios tocológicos en los que mucho antes de que llegue la hora del parto, a casi todas las mujeres embarazadas se las hace creer en las virtudes de la epidural, el no va más de la anestesia obstétrica. Las semillas suelen sembrarse durante las clases para el parto, patrocinadas por el hospital. No tiene por qué sentir nada. La anestesia se ofrece como una panacea a las mujeres. He oído a muchas decir, quiero que me pongan un catéter de epidural durante las 2 últimas semanas de embarazo. Pero entre los riesgos están la detención de la primera y la segunda fase del proceso del parto. Fiebre, una mayor utilización de forceps, lesiones en el suelo pelviano y sufrimiento del feto, con el consiguiente aumento del número de cesáreas. En un estudio realizado en 1996 de 1.733 mujeres que daban a la luz a su primer bebé, el índice de cesáreas en las que se recibieron anestesia epidural fue del 17%, frente al 4% de las que no la recibieron, 4 veces más. Este estudio ha sido contestado y es posible que el debate continúe durante algún tiempo debido a las variables del estudio. Entre los factores que influyen en el resultado están
la forma de dar la anestesia y quién la administra y en qué fase del proceso del parto. Pero la relación entre la epidural y la cesárea está de acuerdo con mi propia experiencia de trabajo en la unidad de maternidad de un gran hospital. En otro estudio de 1.657 mujeres que daban a luz a su primer bebé, el 14,5% de las que recibieron anestesia epidural tuvieron fiebre, frente a solo un 1% de las mujeres que no lo recibieron. Debido a esta fiebre, los bebés nacidos de las mujeres del grupo de la epidural tenían 4 veces más probabilidades de contraer infecciones y de ser tratados con antibióticos que los bebés nacidos de mujeres que no recibieron anestesia epidural. Sin embargo, de los 356 recién nacidos del grupo de la epidural a los que se les examinó por si tenían septicemia, estado infeccioso sistémico, solo 3 la mostraron. La epidural pone a la mujer en un mayor riesgo de fiebre, al margen del tamaño del bebé o de la duración del proceso del parto, 2 factores que también se relacionan con un mayor riesgo de infección. Entre la cascada de consecuencias adversas debidas a que haya que tratar al bebé por una infección, están el hecho de que lo llevan a la unidad neonatal de cuidados intensivos, alejándolo de la madre, más dolor para el bebé porque es necesario extraerle sangre y ponerle suero, el riesgo de los antibióticos que matan a todas las bacterias normales y amigas de su cuerpo, aumentando así el riesgo de infección por las cepas de bacterias resistentes a los antibióticos que se encuentran en los hospitales, una mayor ansiedad para la madre y el bebé y los posibles efectos adversos en el establecimiento de una buena lactancia, dado que el tratamiento de la septicemia tiene lugar inmediatamente después del nacimiento del bebé, puede afectar de un modo negativo al importante periodo de vinculación madre-hijo deseado por la naturaleza después del nacimiento. Posición supina. Las mujeres que paren en una posición fisiológicamente normal, de pie o en cuclillas, tienen muchas menos probabilidades de sufrir un desgarro del perineo y más posibilidades de tener una segunda fase del proceso del parto normal sin intervención quirúrgica. De hecho, estar echada de espaldas mientras se empuja al bebé es desfavorable para el parto, porque esta posición provoca una excesiva presión del bebé sobre la parte posterior de la vagina y disminuye el diámetro de la salida pelviana, lo cual dispone las cosas para un desgarro vaginal. ¿Alguna vez has tratado de ir de vientre echada de espaldas? Al parecer, esta posición llamada posición para litotomía fue popularizada por Luis 19, creo, de Francia, no sé, esos números romanos, que era un mirón y le gustaba observar los partos de las mujeres de su corte sin que ellas se enteraran de su presencia. En esta posición, con las faldas levantadas, la parturienta no podía ver quién la estaba observando. La posición se hizo popular porque la usaban mujeres de la clase alta y por lo tanto fue imitada. Además, le facilitaba las cosas a quien asistía al parto. Probablemente otro motivo fue la popularización del forceps, que fue inventado en 1560 por Peter Chamberlain, un partero que provenía de una familia de parteros. Este instrumento se mantuvo en secreto en la familia de Chamberlain y solo se dio a conocer a la profesión médica en 1728. La formación para usar este instrumento solo se daba a los hombres, generalmente médicos y cirujanos, y al principio se utilizaba cuando ninguna otra cosa daba resultado y la mujer llevaba horas empujando al bebé sin éxito. La posición para litotomía era la que adoptaba la agotada mujer para descansar mientras le aplicaban el forceps. También permitía al tocólogo el máximo control sobre el proceso del parto con forceps. Durante la segunda fase de la labor del parto, la posición en cuclillas, a diferencia de la supina, aumenta de un modo natural el tamaño de la abertura vaginal porque distribuye igualmente la presión por toda la circunferencia vaginal y favorece la salida del bebé cabeza abajo. En la posición en cuclillas, el diámetro anteroposterior de la pelvis ósea de delante hacia atrás aumenta medio centímetro o más. La posición en cuclillas también contribuye a evitar que el útero presione los principales vasos sanguíneos pelvianos. Por lo tanto, mejora el aprovisionamiento de sangre de la madre al bebé, con lo cual hay menos riesgos para los dos. He visto incontables casos de sufrimiento fetal en la sala de parto simplemente debido a la posición de la madre, echada de espaldas.
Las mujeres a las que se anima a tocarse el perineo y tocar la cabeza del bebé conectan con mucha mayor rapidez con su hijo y dan a luz con más facilidad. Esterilización. La zona vulvar de la madre suele rociarse con betadine, un antiséptico antes del parto para diluir cualquier posible germen. Cuando yo estaba en la facultad tenía la impresión de que lo más importante que ocurría antes del parto era la colocación a la parturienta de paños estériles en las piernas y el abdomen. Había una forma precisa de hacerlos. Estos paños especiales resistentes al agua son del mismo tipo de los que se usan durante una operación quirúrgica. ¿Te dice algo esto? Cuando se acaban de colocar estos paños, las únicas partes que quedan visibles son el perineo y la vagina. En los años 70 se ponían de tal forma que la madre no pudiera ver nada de lo que pasaba. Después podía mirar por un espejo. Estupendo. El lugar de la operación, donde se hacía normalmente la incisión, es la vagina y el perineo de la madre. Antes de colocar los paños estériles se limpiaba muy bien esa zona y después se rociaba con el antiséptico. El cuerpo de la madre, una vez cubierto, se consideraba un campo quirúrgico esterilizado. Aunque en los años 80 en muchos hospitales se abandonó la práctica de poner estos paños, ahora se usa mucho para proteger al personal del hospital de la posibilidad de contagiarse del SIDA por los líquidos corporales de la paciente. Sin embargo, cuando es verdaderamente necesaria la tecnología para el parto, es realmente milagrosa y salva vidas. Cuando el médico está en el quirófano haciendo una transfusión de sangre a una mujer cuya placenta simplemente no se desprende del útero y que pierde sangre con mucha rapidez, sabe que hace 100 años esa mujer habría muerto. Por lo general, sin embargo, un mayor contacto táctil y un menor uso de la alta tecnología daría mejores resultados. Cuidados maternales para la madre, una solución cuya hora ha llegado. El apoyo durante el proceso de parto tiene siglos de antigüedad y es intuitivamente evidente que las mujeres que se sienten más apoyadas durante el proceso de parto tienden a hacerlo mejor. Los doctores Marshall Klaus y John Kennel han demostrado en 6 estudios clínicos controlados que la presencia de una mujer que apoye durante el proceso del parto, llamada doula, acorta la duración de la primera fase un promedio de 2 horas, disminuye en un 50% las posibilidades de cesárea, reduce la necesidad de analgésicos y anestesia epidural, ayuda al padre a participar con confianza y aumenta el éxito de la lactancia. Yo soy doula. Me encanta. El Dr. Kennel ha demostrado que si se utiliza rutinariamente la asistencia de la doula, este simple paso ahorraría al sistema sanitario un mínimo de $2.000 millones al año en costes de cesáreas innecesarias, anestesias epidurales y tratamientos de septicemia para los recién nacidos. También añade con humor, si un fármaco tuviera este mismo efecto, no sería ético no usarlo. Con demasiada frecuencia, cuando pensamos en el apoyo durante el proceso del parto, nos imaginamos a una especie de instructor, una persona especializada en las técnicas correctas de respiración, etc. Pero una doula encarna la sabiduría femenina. Es una mujer compasiva formada especialmente para ofrecer apoyo emocional, sintonizando con las necesidades de la madre y siendo una madre para ella. Las doulas generan un ambiente emocional de apoyo para la madre, animándola a dejar que su cuerpo le diga lo que es mejor en los diversos momentos del proceso del parto. Una doula, escriben los autores Mothering the Mother, de sí misma y no tiene miedo de amar. Una doula entra en el espacio de la parturienta y es muy sensible a sus necesidades, estados de ánimo, cambios y sentimientos no expresados. No tiene ninguna necesidad de controlar ni de ahogar. Todas las mujeres embarazadas deberían tener los beneficios de una doula. Por cierto, esta persona no resta valor al papel del padre del bebé. Lo favorece y le deja libertad para hacer el muy importante trabajo de amar a la madre. ¿Cómo disminuir el riesgo de cesárea? En 1993, el último año del cual disponemos de estadísticas, el 22,8% de los bebés nacidos vivos en Estados Unidos nacieron con cesárea, número que ha permanecido casi sin variación desde 1985, según el Colegio de Tecólogos y Ginecólogos. Aunque a veces las cesáreas son necesarias, muchos especialistas en este campo piensan que un índice del 15 más 5% es más razonable. Esto significa
lógicamente, que a muchas mujeres se les practican cesáreas que no son necesarias. Sin embargo, como es algo tan común, la mayoría no comprenden que se trata de una operación abdominal importante, cargada de posibles complicaciones, como la hemorragia y la infección. La cesárea debería evitarse a menos que sea absolutamente necesaria. A continuación explico cómo se pueden disminuir las posibilidades de cesárea. 1. Revisa tus creencias y comprueba las de tu médico. ¿Crees que el parto vaginal es desagradable y demasiado peligroso o terrible para pasar por él? En realidad, muchas mujeres y sus médicos actúan con esta creencia, que se manifiesta lisa y llanamente en lo que ocurre en el proceso del parto. En una encuesta publicada en 1996 en Lancet de 282 tocólogos interrogados, el 31% de las mujeres dijeron que si ellas daban a luz desearían una cesárea, y el 8% de los hombres dijeron que preferirían una cesárea para su esposa, un 17% en conjunto. Muchos dijeron que elegirían la operación incluso en embarazos no complicados y de poco riesgo. Aunque no conozco ningún estudio similar realizado en Estados Unidos, he conocido a médicos que piensan sinceramente que la cesárea es una modalidad superior del parto, y esta creencia se refleja en el número de cesáreas que realizan. Los hospitales llevan la estadística de las cesáreas practicadas por cada médico, de modo que un médico puede conocer su índice de cesáreas. Lógicamente, en el departamento de problemas obstétricos de alto riesgo de un centro médico grande, el índice va a ser mayor. Además, porque por cada cesárea les pagan algo. Si has tenido un parto con cesárea anterior, el próximo planéalo para que sea vaginal normal. Actualmente en Estados Unidos, alrededor del 36% de las cesáreas son de repetición, siendo la única indicación para esta operación importante que la mujer ha tenido un parto con cesárea anteriormente. Aunque muchas mujeres no lo saben, tanto la bibliografía médica como la experiencia personal de incontables tocólogos, entre los que yo misma me cuento, que durante años han asistido a partos vaginales después de otro con cesárea, demuestran que la mayoría de las mujeres a las que se les ha practicado una cesárea pueden tener un parto normal sin riesgo. Si tu médico no se siente cómodo con esta posición, busca otro. Normalmente son 2 años después, hasta donde yo sé, de que la cesárea, pues uno tiene la cesárea y se te demora como 2 años en ¿cómo se dice? Cicatrizar totalmente, y ahí ya puedes volver a tener tu parto natural. Y si te acompañas como de aloe, árnica y todo esto, pues puede como cicatrizar mucho más rápido y pues no corres ningún riesgo. Ok, elige concienzudamente el lugar donde vas a dar a luz. Programa tener tu bebé en un sitio en el que sabes que te vas a sentir a salvo y segura. Aunque varios estudios europeos recientes han demostrado que mujeres muy bien seleccionadas y apoyadas pueden dar a luz sin riesgo en su casa, la mayoría de las estadounidenses no se van a sentir cómodas con esta opción. La maternidad centrada en la familia ofrece muchas de las comodidades de la casa junto con la red de seguridad de un hospital. Un número cada vez mayor de hospitales y algunas clínicas particulares ofrecen ahora este tipo de atención, que se caracteriza por lo siguiente. La parturienta, junto con las personas que la apoyan, realiza el proceso del parto y da a luz en la misma habitación. La enfermera que asiste al parto es la misma que atiende a la madre durante toda su estancia en el hospital y es también la principal enfermera del bebé, que se queda en la misma habitación con su madre. En resumen, en la maternidad centrada en la familia, la atención se concentra en mantener a la madre, el bebé y el resto de la familia juntos de un modo apoyador y sano. Este es un enorme progreso respecto al enfoque del parto como una operación que ha sido común desde los años 50 y precisa de una sala de partos y una habitación de recuperación en las que la madre es atendida por diferentes enfermeras. Luego se lleva al bebé a la sala de recién nacidos, donde lo atienden otro grupo de enfermeras. Esta atención fragmentada que experimentaron casi todas nuestras madres puede ser aniquiladora para la parturienta y su bebé, y aumenta el riesgo de intervención a partir del momento en que la mujer entra en el hospital. Cuarto, contrata a una dula para que te haga de madre durante la labor del parto. Mejor aún, trabaja con un médico o una comadrona que recomienda automáticamente el apoyo profesional durante el proceso del parto y que se sienta a gusto trabajando junto a estas personas. Estos médicos y comadronas casi siempre tienen un índice menor de cesáreas que sus colegas. Quinto, no te vayas al hospital demasiado pronto. Voy a repetir, no te vayas al hospital demasiado pronto.
O sea, básicamente llega con el bebé allí, en la apertura vaginal. Es muy corriente que la mujer tenga contracciones leves o moderadas premonitorias antes de empezar la verdadera labor del parto, que se define por la dilatación y el repliegue del cuello del útero. Si en realidad estás en el proceso del parto, no vas a querer hablar durante una contracción. Tu atención estará centrada en tu interior y no querrás moverte mucho mientras dure la contracción. Piensa en la posibilidad de contratar a una comadrona que vaya a tu casa o a otro lugar convenido para comprobar tu progreso antes de ir al hospital. En el hospital el ambiente podría hacer más lento el parto o ser causa de que sea disfuncional. No ocurre esto en una buena clínica que ofrezca una maternidad centrada en la familia. Recuerda que el útero es muy sensible al entorno. Funciona mejor donde te sientas más relajada y segura. Esto varía de una mujer a otra. Estudios recientes sugieren que el proceso del parto podría durar más de lo que pensamos y de todos modos ser totalmente normal y sin riesgos. Muchos médicos han sido formados para seguir unas gráficas ahora súper anticuadas que determinan el progreso del parto llamadas curvas de Friedman, por el apellido de un famoso tocólogo de Boston cuyas recomendaciones influyeron en varias generaciones de tocólogos. Si tu proceso de parto no va de acuerdo con esas gráficas, pueden aumentar las posibilidades de que te practiquen una cesárea aunque todo sea normal. Un buen número de cesáreas se realizan por falta de progreso, un trastorno que suele atribuirse a que el bebé es demasiado grande. Normalmente esto no es así, ya que muchas mujeres a las que se les ha practicado una cesárea por este motivo después han tenido bebés aún más grandes en un parto normal. Según mi experiencia, la falta de progreso simplemente significa que el útero deja de contraerse eficazmente y la madre se agota. Cuando esto continúa así durante unas horas, se practica la cesárea para que acabe todo de una vez. Lo que conviene hacer en primer lugar es evitar la cadena de incidentes que conducen a esto. Sintoniza con la sabiduría de tu cuerpo. La mayoría de las mujeres son capaces de saber cuando están realmente en la labor del parto. No permitas que la mentalidad colectiva de urgencia de nuestra cultura invada tu fisiología en esto, porque una vez que entres y te conecten con el monitor, es posible que el proceso del parto se vuelva más lento o se detenga totalmente si estás nerviosa. Trata además de evitar que alguien te rompa el saco amniótico para poner en marcha las cosas. Lamentablemente, demasiadas mujeres y sus maridos han sido adoctrinados por los programas y películas de la televisión en que se ve a parejas corriendo al hospital a la primera contracción, temerosos de que el bebé vaya a caerse por ahí si no llegan a tiempo. Una vez en el hospital, el personal insistirá sutilmente o no tan sutilmente en hacer algo porque la mujer está cansada de estar embarazada y desea acabar con esto cuanto antes. Si te metes en la cama en ese estado, permites que te rompan el saco amniótico y luego te quedas inmóvil esperando a que ocurra algo. No vas a dejar que tu cuerpo y tu bebé encuentren el momento adecuado. Sexto, programa tener el parto sin anestesia epidural. Cuando la mujer entra en la labor del parto con la idea de que su cuerpo va a saber la forma de arreglárselas con las sensaciones, tiene más probabilidades de estar en la actitud receptiva necesaria para el funcionamiento óptimo de su útero. En cambio, si cree que va a necesitar anestesia epidural tan pronto como entre en el hospital, no va a estar presente en su proceso de parto. Las contracciones solo serán algo que tendrá que soportar hasta que llegue el anestesista, aunque la epidural pueda ser muy útil en ciertas ocasiones. Puede prolongar el proceso del parto y relajar tanto la parte inferior del útero y la pelvis que el bebé sale con la cabeza en mala posición. Además, como he dicho antes, aún en el caso de que la epidural no aumente el riesgo de cesárea, de todos modos puede causar fiebre en la madre y el riesgo de que el bebé haya que tratarlo por infección. También inhibe la liberación del neurotransmisor beta-endorfina, que normalmente aumenta durante el proceso del parto y es la causa de la euforia que tienen algunas madres. La naturaleza ha concebido esa euforia como el mejor estado posible para que la mujer conozca y se enamore de su nuevo bebé. Si sientes la necesidad de anestesia epidural por el motivo que sea, espera hasta que el proceso del parto esté bien establecido y pide la menor dosis posible que te proporcione el alivio adecuado al dolor. Por encima de todo, confía en que tu cuerpo sabe parir. Durante la labor del parto, más que en ningún otro momento, las mujeres tienen la oportunidad de experimentar de modo espectacular la sabiduría de su cuerpo. Muévete para ponerte en la posición que te parezca mejor. No te metas en la cama a no ser que encuentres más cómoda esta posición. No te resistas a las contracciones, sumérgete profundamente en ellas.
He asistido a partos suficientes para saber que cuando las mujeres se sienten cómodas, relajadas y bien apoyadas, su cuerpo sabe automáticamente qué hacer para mantener su propia seguridad y la del bebé. Vale, mujeres bellas, hasta aquí la voy a dejar porque en verdad no tengo tanta energía, la verdad, para leer hoy. Así que bueno, nos falta una tercera parte y terminamos este capítulo. Y bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes, acompañarlas en con este episodio, este día. Les envío un abrazo. De nuevo pueden seguirme por Instagram, @lunasostenible. Ahí les estoy compartiendo constantemente mucho contenido para su salud hormonal, menstrual, crecimiento personal y activación de su energía femenina. Las abrazo y un beso. Que tengan excelente semana. Bye bye.